Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Como todos sabéis, este próximo fin de semana llega el All-Star y con ello contenido enfocado a este gran evento. Hoy voy a echar la vista atrás y voy a tratar de elegir a los 10 mejores jugadores que nunca fueron All-Star. ¡Let's go! Muchas ganas de ver este evento de la NBA, que si bien pues en alguna temporada nos ha dejado un poquito fríos, este año como siempre sigue innovando y veremos cosas nuevas. Haré un vídeo el viernes explicando todo esto para que podáis afrontar el fin de semana de la mejor manera posible y saber cuáles son estas cosas. Pero antes de nada os voy a pedir que os suscribáis por aquí, que poquito a poquito seguimos creciendo, que si os gusta el vídeo dejéis un like, algún comentario, temas diferentes para tratar las siguientes semanas, lo que queráis, ya sabéis, lo dejáis aquí en la caja de comentarios, os respondo a todos. Y nada, sin más dilación, vamos ya con este vídeo que la verdad que tenía ganas de hacerlo porque van a salir nombres muy curiosos. He tratado de hacer algo que es imposible, que es elegir estos 10 mejores jugadores de toda la historia. Los que he elegido ya están retirados. Creo que el ejercicio pues, es mejor de esta manera. Y han salido muchísimos nombres. Yo he escogido a 10, pero después quiero que me pongáis también aquí en comentarios en vuestra lista los 10 que escogéis vosotros. Como digo, también os voy a comentar después de acabar todos los que he tenido que dejar fuera, que la verdad que hay muchísima calidad. Así que nada, vamos ya con el vídeo. Vamos a empezar desde lo más antiguo, desde el primer draft, ¿no? Que va a ser el de 1986 hasta el último de todos, ¿vale? Para ir siguiendo un orden cronológico. Seguramente los últimos os sonarán un poquito más, sobre todo si lleváis poquito tiempo viendo la NBA, pero todos son grandes nombres. Y hablando de grandes nombres que nunca han sido All-Star, que alguno, ya os digo yo, que os van a sorprender, también dejadme en comentarios cuál es el que más os ha sorprendido, porque alguno yo pensaba que alguna vez sí que habían ido y bueno, por una cosa o por otra no terminaron yendo, también hablaremos de esto en el vídeo. Y bueno, el primero es un hombre que creo que está muy fresco, a pesar de ser de 1986, porque tuvo un gran protagonismo en The Last Dance, ¿no? Ese documental, ¿no? Que hizo Michael Jordan, Netflix, y al final creo que ya todos sabéis que estamos hablando de ese pick 8, selección de los Cavs del draft de 1986, y estamos hablando del mítico base Ron Harper. Como digo, se habló mucho de él en The Last Dance, al final estuvo 15 temporadas en la NBA, 10 playoffs y de esos 10 playoffs, 5 finales y 5 anillos. Además están repartidas 3 con la dinastía de los Bulls, la segunda parte, y 2 con aquellos Lakers del 99 y del 2000, ¿no? Con Shaq y con Kobe. En cuanto a medias de carrera, pues bueno, casi 14 puntos, por encima de los 4 rebotes, 4 asistencias, 45% en tiros de campo, 29% en tiros de 3, no era su especialidad, y un 72% en tiros libres. Como decía antes, fueron los Cavaliers los que lo draftearon, luego pasó por Clippers, pero tuvo su época dorada al final en Bulls y en Lakers, donde terminó retirándose en 2001. Como digo, este jugador tuvo gran peso dentro de estos equipos. Evidentemente, pues no era una primera espada, una segunda espada, pero sí que en estos 5 anillos tuvo su peso. Además de esto, acumuló 4 temporadas por encima de 20 puntos por partido, que se dice pronto, y 7 temporadas de las 15 que estuvo en la NBA por encima de 18, y se le recuerda obviamente por su etapa en los Bulls, ¿no? Es conocido también, he leído como el impostor de Jordan, porque los poquitos partidos que se perdía el bueno de Michael Jordan, pues hacía un poquito de Jordan, entre comillas, ¿no? El bueno de Ron Harper. Entonces yo creo que este tenía que estar aquí, este jugador. Creo que 5 anillos también, a nivel global lo hizo muy bien, y como digo, todas esas temporadas un grandísimo anotador, y como digo, 5 anillos también pues teníamos que meterlo aquí. Ahora vamos a viajar un poquito más cerquita ya al draft de 1988, y aquí es un pick que a priori no era tan bueno, ya que tenemos que bajar al número 19,
y fueron los New York Knicks, que luego lo traspasaron en su segunda temporada a los Spurs. Pero sí, estamos hablando de un nombre quizás no tan conocido, porque sí que es conocido, pero no tan nombrado, ¿no? Y es el bueno de Rod Strickland, ¿vale? Un base que, como digo, es menos famoso, pero fue el jugador que rompió con la hegemonía de Stockton como máximo asistidor de la NBA. Stockton son 9 temporadas seguidas hasta que llegó Strickland y le desbancó en una de esas temporadas, en 1998, teniendo el título de máximo asistente. Creo que fueron unas 10,5 asistencias. Además, todo esto también lo acompañaba con puntos. De hecho, en esa temporada hizo 18 puntos, 5 rebotes y 10,5 asistencias. Fue All-NBA con aquellos Wizards, si no recuerdo mal. Y también, como digo, destacó también en Portland. Pasó por Knicks, luego lo traspasaron a Spurs, después Portland, Wizards, Portland de nuevo, Heat, Minnesota, Orlando y Toronto y Houston, para acabar en Houston, como digo, en 2005. Uno de los jugadores más espectaculares, de los que quizás se hable menos, pero me he visto obligado a meterlo aquí porque romper una hegemonía como la de Stockton, la verdad que es increíble. Un tío que al final promedió más de 13 puntos, casi 4 rebotes y por encima de las 7 asistencias en su carrera, tirando un 45% en tiro de campo, 28% en tiro de 3 y un 72% en tiro libre. Como digo, un jugador que al final estuvo 17 temporadas, 11 playoffs. Es verdad que en este caso no jugó en una final, evidentemente no ganó ningún anillo, pero creo que por números y por ser All-NBA, ojito con esto, pues tendría que haber ido por lo menos una vez, ¿no? Para premiar su carrera. Pero bueno, finalmente no pudo ser así. Y seguimos avanzando en el tiempo, seguimos viniendo más cerquita, viajamos al draft de 1990 y aquí tenemos que hablar de la elegancia, la calidad del jugador croata de los Balcanes. Evidentemente estamos hablando del pick 29 con el que los Bulls en 1990, aunque no jugaría hasta 93-94 con ellos, estamos hablando de Toni Kukoc, un alero a la pivot de 2'11, puede jugar en ambas posiciones. Un tío que redefinió lo que es el puesto, ¿no? También de sexto hombre. De hecho, fue sexto hombre en la temporada del 96 con los Bulls, jugando de media 27 minutos como el sexto hombre en playoffs, jugando 9 años en playoffs de las 13 temporadas que estuvo, 3 finales y 3 anillos en la segunda etapa de Jordan, el complemento ideal, que si bien antes de llegar, cuando los Bulls le habían seleccionado, porque fue como Krause pues lo había visto, quería que jugase con ellos, quiso pagarle mucho dinero, creo que eran como 3 millones, cuando justo a Pippen pues le habían denegado, ¿no? Una renegociación de su salario, entonces hubo ahí cierto pique. Luego en las Olimpiadas del 92 en Barcelona, esta final entre Croacia y Estados Unidos, hubo bastante pique, ¿no? Y allí parece que fue cuando Kukoc decidió pues ir a la NBA, porque él estaba en Europa, estaba ganando Copas de Europa, estaba siendo mejor jugador de torneos FIBA, pero decidió dar ese salto ahí cuando vio que era imposible ganar esos tíos y que él quería jugar con esos tíos. Viajó a la NBA y tuvo una carrera muy exitosa. A veces, no sé si por ser europeo, por ese momento, pues se le desprestigia un poquito, pero sin duda Toni Kukoc no fue All-Star. Parecía que iba a ser en el 99, al final no hubo All-Star, entonces pues por ahí podía haber ido esta candidatura, pero sorprende que un jugador, es verdad que un rol menor, el de sexto hombre, pero un jugador vital en los 3 anillos que tuvieron los Bulls de Jordan, ¿no? Entonces, sí o sí, tenía que estar aquí. Además, es un Hall of Famer en 2021, que, bueno, tenéis que ver el discurso porque estaba Jordan presente y le agradeció al haberle pateado el culo, dijo justo en ese discurso. Así que nada, un jugador que sí o sí, para mí, tenía que estar aquí. Y de un jugador europeo, volvemos a un jugador estadounidense, un jugador que para mí fue una de mis debilidades, también pues coincidió un poquito cuando yo empecé a ver la NBA, ya por los 2000, y sí, estamos hablando del bueno de Lamar Odom, un interior versátil, que para la época no era como ahora, ¿no? Que podemos ver más interiores versátiles, de aquella no lo sabía tanto, ¿no? Evidentemente lo recordamos por los anillos de Pau, de Kobe, lo recordamos también negativamente por todos los problemas que tuvo con las adicciones, fuera de la cancha, pero es que en la cancha era muy bueno. Fue, de hecho, el pick número 4
de los Clippers, como decía, el draft de 1994, 14 temporadas en la NBA, 8 playoffs, 3 finales y 2 anillos. Además de eso, y como en el caso de Tony Kukoc, también fue un gran estimulador de ese puesto de sexto hombre. De hecho, lo ganó en 2011, ¿no? Se adaptó a ese rol pues para ser campeón y ganar estos 2 anillos, como decía, con Pau y con Kobe. Además de esto, 5 temporadas, promediando más de 14 puntos por partido. Como decía, pionero también, no solo de la posición de sexto hombre, siguiendo un poco lo que venía pasando en la NBA, sino también en la versatilidad, ¿no? de un interior, 13,3 puntos por en su carrera, 8,4 rebotes, 3,7 asistencias, tirando un 46% en tiros de campo. Pasó por Clippers, que fue el equipo que lo drafteó, por Heat, por Lakers, por Mavs, y volvió otra vez a los Lakers, de donde se retiró en 2013, como digo, con 2 anillos. También fue importante su paso tanto por Clippers como por Heat. Ahí es donde hizo muy buenos números, 5 temporadas por encima de 14 puntos. Y nada, a mí sí, o sea, lo tenía que meter sí o sí, ya no por los anillos, ya no por sus medias, ya no por estas temporadas que tuvo muy buenas, sino también porque creo que fue un pionero. A mí, sinceramente, me encantaba y creo que no podía faltar en esta lista. Así que vamos con la quinta posición, uno de los jugadores que a mí personalmente más me gustaron. Yo tengo el recuerdo suyo en los Nuggets, a pesar de que quizás pues no fue ahí donde tuvo su máximo éxito, su máximo apogeo, y fue así en los Knicks. Y sí, estamos hablando de un jugador como fue el bueno de Marcus Camby, o como lo suelen apodar, Samurai Camby. Para mí, uno de los jugadores, uno de los interiores más infravalorados de toda la historia, junto a Michael Cooper, ¿vale? Lo que pasa es que Michael Cooper nos queda un poquito antes, ¿no? Es de los 80 de aquellos Lakers, que también os adelanto que podía haber añadido aquí, porque al final son 8 All Defensive, el bueno de Michael Cooper, y 5 de ellos creo que son First Defensive. Pero bueno, al final me lo he dejado fuera porque quería meter más a Marcus Camby porque era un poquito más cercano, ¿vale? Y por decir que es un jugador que todos vimos, que todos disfrutamos, y al final creo que es el gran infravalorado. O sea, al final fue una absoluta bestia defensiva. Es verdad que en ataque no aportaba tanto, un poco por encima de los 9 puntos, pero es que defensivamente es que estuvo 4 temporadas liderando la NBA en tapones. Además fue 4 veces All Defensive. Máximo taponador además fue en el 98 y luego 2006, 2007 y 2008. Y luego 4 All Defensive en el 2005, 2006, 2007 y 2008. Para mí, como digo, a pesar de haber estado en los Raptors, haber estado en los Knicks llegando a esa final del 99, los Nuggets, Clippers, Blazers, luego acabar su carrera en 2013 otra vez en los Knicks, para mí esa etapa en Nuggets junto a Carmelo, creo que era un interior muy dominante. Creo que al final pues pasa un poco como puede pasar con Gobert, ¿no? Que al final estos jugadores que son tan defensivos, que sí que aportan en ataque, pero lo máximo que aportan son en defensa, para el All-Star parece que tira un poquito para atrás, ¿no? Pero sí que me hubiera gustado al menos llevarle, ¿no? Una vez para tener eso en su palmarés, ¿no? Entonces me sorprendía mucho que no estuviera aquí y yo tenía que meterlo sí o sí, porque yo os digo, es un jugador, yo de lo más dominante que he visto. Es verdad que al no tener anillo, pues es diferente y se habla diferente, toma una dimensión diferente, pero a mí, la verdad, que me parece increíble. Y de todo esto también me sorprende mucho que no fue All NBA, después de ser 4 veces, como digo, All Defensive. Y bueno, de un interior volvemos a la posición de base. Vamos a hablar ya del draft del 99, vamos a hablar de los Atlanta Hawks y vamos a hablar de su selección número 10. Y aquí sí que os sonará mucho, sobre todo seguidores de Dallas Mavericks. Estamos hablando del bueno de Jason Terry, mítico base de los Mavs finalistas de 2006, de los Mavs ya como suplente en 2011. Un gran tirador, un gran jugador en el clutch, 3 temporadas, ojito, promediando más de 19 puntos, más de 10 temporadas, las 19 que estuvo, también un jugador muy, muy longevo, más de 10 temporadas, como decía, promediando 16, y jugador que se mantuvo bastante importante en sus equipos hasta los 35 años, como digo, en el anillo de 2011 menos importante que en 2006 como base suplente, pero también muy, muy importante. Como digo, 2 finales, las 2 con los Mavs, un anillo, fue sexto hombre, ojito, en el 2009 también aquí ver la transición y cómo pudo pues verse en otro rol y adaptarse a él.
y, como digo, 13,4 puntos por temporada, por encima de 2 rebotes, casi 4 asistencias, tirando 44% en tiros de campo y, ojito, 38% en tiros de 3, que de aquella era un muy, bueno, y de ahora también, pero más de aquella que se tiraba menos de 3 era un muy buen porcentaje, y 85% en tiros libres. Como digo, le draftaron los Hawks, pasó por Mavs, Celtics, Nets, Rockets y acabó en Milwaukee en 2018. Hace relativamente nada, como digo, 19 temporadas, aunque alcanzó su peak, obviamente, en aquellos Mavs. Obviamente lo tenía que meter sí o sí, si no, los seguidores de los Mavs no me lo ibais a perdonar. Y otro de esos jugadores que cuesta creerse que no tenga al menos un año, ¿no? de ir al All-Star, ¿no? Al final, daros cuenta que jugaba con jugadores, compañeros como Nowitzki, como Josh Howard, que fue All-Star. Entonces, claro, creo que quitaban un poquito de protagonismo y por no llevar a lo mejor a los tres de los Mavs, que Josh Howard debió ser por 2007 más o menos, pues a lo mejor pues ahí le vino un poquito mal, ¿no? Entre comillas. Entonces, el bueno de Jason Terry pues se quedó sin esto All-Star y está en esta lista. Y ahora vamos a hablar una debilidad particular. Yo no lo podía dejar fuera, creo que muchos de vosotros vais a estar de acuerdo conmigo. Y es el líder, ojito en esto, en puntos totales, casi 19.500 en su carrera, entre los jugadores que nunca han sido All-Star. Más récords que tiene, a ver si conseguís adivinarlo antes de que lo diga. Mayor anotador de 3+1 de toda la historia de la NBA, 3 temporadas por encima de los 19 puntos. Vale, creo que todos sabéis que estamos hablando del rey del crossover, estamos hablando de el bueno de Jamal Crawford. Otro sexto hombre, digamos, el mejor sexto hombre de la historia, o top 3 mejores sexto hombres de la historia. 3 galardones junto a Lou Williams, los únicos jugadores de toda la historia de la NBA en poder conseguir esto. Y en este caso es el draft del 2000, selección número 8 de los Chicago Bulls. Luego pasó por Knicks, por Warriors, por Hawks, por Blazers, Clippers, Wolves, Suns y acabó en Nets, donde solamente disputó un partido hace relativamente poquito, en 2020, hace prácticamente 4 años, el bueno de Jamal Crawford, que como digo, si no lo habéis visto jugar, tenéis que verle esos crossovers que hacía, ese manejo de balón, es completamente espectacular. Como decía, 3 temporadas por encima de los 19 puntos, 7 temporadas por encima de los 17 y un anotador de rachas que al final, no sé si es el único, pero es de los pocos que tiene partidos de 50 o más puntos con 4 franquicias diferentes. La verdad que cuando estaba y tenía la noche era una absoluta delicia de jugador. Casi 15 puntos por partido de media, 2,2 rebotes, 3,4 asistencias, 41% en tiros de campo, 35% en tiros de 3 y 86% en tiros libres. Tirador de volumen, obviamente, pero una auténtica maravilla. Me acuerdo de su etapa en Knicks entre 2004 y 2008, también en Clippers, obviamente, que nos queda más reciente, junto a Paul y junto a Griffin. Vamos, un jugador es que yo lo tenía que meter sí o sí. Creo que está en varias listas, aunque hay algunos que se lo dejan fuera, pero para mí el bueno de Jamal Crawford tenía que estar aquí. Y de Jamal Crawford nos vamos a un alero, ya estamos en el draft de 2001, ya estamos más cerquita, y nos vamos a los New Jersey Nets, a esos Nets, que ahora hablaremos de ellos, que en el puesto número 13 firmaron a ni más ni menos que Richard Jefferson, ¿vale? También un poquito a veces vilipendiado, también por su papel en aquellos Cavs, ¿no? Campeones junto a LeBron, pero nadie le puede quitar al bueno de Richard Jefferson, perdonad, titular en aquellos Nets que alcanzaron las 2 finales consecutivas en 2002 y en 2003, en el primer caso contra Lakers, en el segundo contra Spurs. Al final no pudieron ganar ningún título esos Nets. Estuvo durante 17 temporadas, 12 playoffs, 4 finales. De esas 4 solo ganó una. Yo creo que aquí también pues va un poco en contra suyo este dato. Jugó 2 con Nets, si no me equivoco, sí, y 2 con los Cleveland Cavaliers en la etapa de LeBron, que fue una la que ganó a los Golden State Warriors. Como decía, un alero muy completo, un gran nivel físico también, 2 temporadas, ojito, por encima de 22 puntos por partido, 5 temporadas por encima de los 18, y yo creo que cuando pensamos en esos Nets nos acordamos del bueno de Richard Jefferson, que bueno, se retiró hace nada en los Nuggets, pasó por Nets, pasó por Bucks, Spurs, Warriors, Jazz, Mavericks, Cavaliers y se retiró en los Nuggets en
2018. Otro perfil que para mí no podía faltar, casi 13 puntos por partido de media, 4 rebotes, 2 asistencias, 38% en tiros de 3, que como decía antes, pues está bastante bien, 46%, un anotador tremendo, y como digo, me quedo con esa etapa en los Nets. Luego es verdad, tuvo esa segunda etapa para terminar ganando ese anillo, pero para mí es New Jersey y es New Jersey Nets, el bueno de Richard Jefferson. Y de un Jefferson nos vamos a otro, más puesto interior, más pivot, nos vamos ya al draft de 2004, nos vamos a los Boston Celtics y nos vamos a su selección número 15. Y sí, estamos hablando del bueno de Al Jefferson, un anotador tremendo, aunque es cierto, y lo veréis ahora cuando os comente el tema de los playoffs, que su lastre principal pues fue un poco el haber estado en equipos un poco malos, no poder competir, porque al final estuvo 14 temporadas en la NBA, solo 4 playoffs y 0 finales y, por supuesto, 0 anillos. Eso sí, 9 temporadas por encima de los 16 puntos y 9 rebotes, que esto es una barbaridad, y 3 por encima de los 21 puntos. Yo recuerdo máximo que tengo de él, en 2009, los Wolves, hizo 23 puntos y 11 rebotes de media. Y en 2014 hizo 22 puntos y 11 rebotes de media, otra vez con los Hornets. Y ojito con esto, porque él jugó en los Hornets, ahora repasaremos que estuvo en Celtics, Wolves, Jazz, Hornets y acabó en Pacers también en 2018, pero es el único, si no me equivoco hasta el momento, All-NBA de los Hornets de toda la historia. O sea que ojito con esto, mucho ojito con esto, que es, vamos, para que sepáis ese nivel, ese anotador, esa capacidad para bajar rebotes. La verdad que Al Jefferson, yo tengo ese recuerdo, es verdad que lo recuerdo más en Wolves, no sé por qué, pero también en estos Hornets siendo All-NBA. Entonces tenía que estar aquí, era un perfil que tenía que estar sí o sí, uno de los pivots también para mí más dominantes y que más aportaba, porque antes hablábamos de Marcus Camby que le faltaba el tema de puntos, aquí no faltaba y la verdad que era increíble, menos defensa que Camby, obviamente, o que Michael Cooper que comentábamos, pero era una auténtica pasada ver jugar a este jugador. Y ya por último, un jugador todo lo contrario, pura chispa. Si os digo We Believe, creo que sabéis de quién vamos a hablar. No fue All-Star, fue seleccionado en el puesto 40 por los Golden State Warriors en el draft, ya bastante cerquita de 2005. Y sí, señores, estamos hablando y cerramos esta lista con el bueno de Monta Ellis, uno de los jugadores de backcourt para mí más infravalorados de toda la historia. 12 temporadas, 6 playoffs, ninguna presencia en finales y ninguna presencia como anillos. Un MIP, ¿vale? Uno de jugador más mejorado en 2007 con los Warriors. Hablamos del We Believe, hablamos de volver a meter a esos Warriors después de creo que eran 12 años fuera de playoffs, volver a meterlos en playoffs y cargarse a los Dallas Mavericks, anteriores finalistas en 2007 fue esto, en los playoffs, cargarse a los Dallas Mavericks ganándoles en esta primera ronda y creando ese famoso We Believe, que yo creo que todos recordamos de los Golden State Warriors. Luego es verdad que perdieron, creo que fue contra los Jazz, me parece un 4-1, creo recordar, en 5 partidos, pero ese We Believe fue tremendo. Además fue un jugador increíble, un anotador compulsivo, más de 4 temporadas por encima de 20 puntos, 2 de ellas una 25 y otra 24. Y además 7 temporadas de las 12 que estuvo anotando más de 19 puntos, una absoluta barbaridad. Como os decía, jugador más mejorado, casi 18 puntos de media por partido. ¿Cómo no voy a meterle aquí? 3,5 rebotes, 4,6 asistencias, 45% en tiros de campo. Es cierto que el tema de los triples no era lo suyo, 31% y un 77% en tiros libres. Jugó en Warriors, luego fue a Bucks, luego fue a Mavericks y acabó en 2017 en los Indiana Pacers. Pero como digo, cuando hablamos de Monta Ellis nos acordamos de esos Warriors. Es verdad que lo recordamos un poquito peor por el tema de Stephen Curry, porque coincidió ahí con él, hicieron un poquito de migas en ese backcourt, pero yo creo que obviamente no se equivocaron, acertaron, decidieron apostar 100% por el bueno de Stephen Curry, lo traspasaron a los Bucks, en su momento fue muy criticado incluso por la afición, a ver, no me extraña en ese momento, ahora viéndolo con perspectiva es normal que haya parecido bien, pero pues al final yo creo que eso también hizo un poco daño, ¿no? Indirectamente a su imagen, pero para mí un jugador que yo creía, no sabía realmente que no había sido All-Star, si no lo habéis visto, mirad su highlight, es maravilloso verlo jugar, verlo anotar, las capacidades, el talento que tenía
Y bueno, nada más, hasta aquí llega una lista que, como os decía al principio, es completamente imposible. No intentéis hacerla en casa, bueno, intentadlo en comentarios y ponedmelo, pero es que me he dejado fuera nombres como Sabonis, Arvidas Sabonis, padre, Drazen Petrovic, que si no fuera, por lo que todos sabemos, pero al final yo creo que sí que hubiera sido All-Star, Michael Cooper, del que hemos hablado antes, Mike Bibby, ojito, Jalen Ross, Sam Perkins, Andre Miller, Low Williams, obviamente que también podría estar aquí, 3 veces mejor sexto hombre, y nada, yo creo que al final hay muchos nombres, dejadme los vuestros en comentarios, es un ejercicio muy, muy complicado, yo he elegido a mis 10 mejores o a los 10 que más me gustan a mí, pero como digo, es un ejercicio muy, muy complicado. Nada, esta semana tenemos varios episodios, ¿vale? Vamos a tener el episodio normal que subo los miércoles de la entrevista del podcast, que se va a pasar un invitado muy especial, atento a las redes, porque os dejaré un tweet del día antes y en Instagram también, para que podáis hacerle preguntas a este invitado, que la verdad es que es muy top para hablar de la historia y de la evolución del All-Star. Y el viernes vamos a hacer otro vídeo parecido a este, pero con otra cosa. Y también seguramente saqué algo, pues, explicando un poquito todas las novedades, como el tema de Sabrina versus Stephen y también, pues, quiénes van, quiénes no van y los distintos concursos. Así que nada, si has llegado hasta aquí, quiere decir que te está gustando, así que dale a me gusta, suscríbete y nada más. Nos vemos el miércoles en el podcast de Cancha NBA.